Todo ocurrió de manera tan repentina que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Una tos persistente, un cansancio extraño, un gesto de dolor en su rostro. En cuestión de horas, la fortaleza que siempre había caracterizado a Rafael se quebró como si el tiempo le hubiera pasado factura de golpe. El ambiente se llenó de una tensión insoportable. Médicos entrando y saliendo, llamadas urgentes, decisiones que había que tomar sin demora. Yo, Natalia, sentía que el mundo se me desmoronaba. La imagen del artista invencible se transformaba ante mis ojos en la de un hombre vulnerable, y mi única certeza era el miedo de perderlo. ¡Hola a todos! Antes de empezar esta emocionante historia, les invito a darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Me resulta extraño, incluso doloroso, poner en palabras lo que hemos vivido en los últimos meses. Siempre he sido reservada, alguien que prefiere mantenerse al margen de la exposición mediática, a pesar de estar casada con una de las figuras más queridas y reconocidas de la música en español. Sin embargo, esta vez, siento que debo hablar. No por mí, sino por él, por Rafael, mi compañero de vida desde hace más de 5 décadas. El hombre con quien he compartido alegrías, luchas, hijos y silencios. Hoy quiero contar cómo fue que terminamos enfrentándonos a la decisión más dura de su carrera. La de cancelar un concierto. Ese último concierto que para muchos representaba un símbolo de continuidad y resistencia. Rafael siempre ha tenido una energía inquebrantable. A veces yo misma me sorprendía de su capacidad para levantarse temprano, ensayar durante horas y después, con la misma fuerza, subir a un escenario y entregarse como si tuviera 20 años. Pero esta vez algo era distinto. Los días previos al concierto en Zamora, yo lo observaba con atención. Había en su mirada un cansancio que intentaba disimular, un gesto leve de incomodidad cada vez que respiraba profundamente. Él, como siempre, me decía que todo estaba bien, que solo era un poco de gripe, que a los 82 años es normal tener achaques. Pero yo lo conozco demasiado bien. Sé leer su rostro, sé interpretar sus silencios. Mientras preparaba sus trajes y organizaba la logística con su equipo, no podía dejar de preguntarme si era buena idea seguir adelante. El público lo esperaba. La ciudad lo anunciaba con orgullo. Y él sentía esa responsabilidad como un deber sagrado. Rafael nunca ha sabido decir no a su audiencia, incluso cuando su cuerpo le pedía lo contrario. Una de las cosas más admirables y al mismo tiempo más difíciles de convivir con un artista como Rafael es comprender hasta qué punto siente el peso de la responsabilidad. Para él cada concierto no es solo un espectáculo, es un pacto con quienes lo han acompañado durante décadas. Yo lo veía esforzarse, vocalizar frente al espejo, repasar mentalmente el repertorio. Incluso en esos días de fiebre baja, se ponía de pie en el salón de casa y cantaba a media voz, como si quisiera convencerme de que aún podía. Natalia, el público se merece esto. No puedo fallarles. Me decía con los ojos brillantes, aunque yo alcanzaba a notar un leve temblor en sus manos. En mi interior, la lucha era feroz. Quería protegerlo, cuidarlo, detenerlo, pero al mismo tiempo sabía cuánto significaba para él seguir en pie. Era su identidad, su razón de ser. Decirle que no subiera al escenario era, en cierto modo, pedirle que renunciara a sí mismo. No era la primera vez que la salud se interponía en nuestro camino. A principios de los años 2000, ya habíamos pasado por una de las pruebas más duras, el trasplante de hígado que le salvó la vida. Aquellos días me marcaron para siempre. Aprendí entonces que la fortaleza de Rafael no residía solo en sus cuerdas vocales, sino en su voluntad de hierro, en su convicción de que debía salir adelante. Desde entonces, cada pequeño síntoma me despierta alarmas. Soy quizá demasiado vigilante, pero no lo puedo evitar. Verlo recuperarse de un linfoma cerebral hace apenas unos meses fue otra montaña rusa emocional. Lo acompañé en cada consulta, en cada tratamiento, en cada noche de insomnio. Y lo vi renacer. Con la misma sonrisa de siempre,
asegurando que estaba listo para volver a los escenarios. Por eso, cuando empezó a mostrar señales de cansancio nuevamente, mi corazón se encogió. No quería revivir el miedo de perderlo. La víspera del concierto en Zamora fue un día extraño. La ciudad estaba vestida de fiesta. Los carteles anunciaban su presentación gratuita. La gente hablaba con entusiasmo en las calles. Desde la ventana del hotel podía escuchar a los fans cantar fragmentos de sus canciones más conocidas. Dentro de la habitación, en cambio, reinaba un silencio tenso. Rafael descansaba en la cama, con el semblante pálido. Yo lo miraba sin saber qué decir. Quería transmitirle confianza, pero mi voz se quebraba. Él intentaba bromear, como siempre. Me tomó la mano y dijo, ¿te imaginas que cancele a última hora? Sería un escándalo, Natalia. Dirían que Rafael ya no es Rafael. Yo apreté su mano con fuerza. Le respondí con un hilo de voz. Prefiero que digan eso a que te hagan daño tus propias fuerzas. Prefiero que estés vivo, conmigo, a que te obligues a morir en un escenario. Fue la primera vez que vi en sus ojos un destello de duda. Hasta entonces siempre había estado seguro de su decisión de cantar pese a todo. Esa noche comprendí que, por fin, estaba dispuesto a escucharme. Cuando miro hacia atrás y repaso la vida que he compartido con Rafael, no puedo evitar sentir un vértigo profundo. Es como asomarse a un abismo lleno de recuerdos, escenarios, viajes y momentos que parecen irrepetibles. Muchas veces, mientras le acompañaba en silencio entre bambalinas, pensaba, ¿cómo es posible que un solo hombre haya logrado tanto? Y hoy, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que la respuesta está en la combinación de talento, disciplina y una entrega absoluta que ha marcado cada instante de su carrera. Yo no estuve allí cuando todo empezó, pero he escuchado tantas veces sus relatos que siento como si hubiera estado presente. Rafael nació en Linares, Jaén, en 1943, y desde niño la música le corría por las venas. Siempre cuenta que a los 9 años ya destacaba en el coro de su parroquia, que el maestro lo señalaba como la voz blanca, por la pureza y potencia de su timbre. Aquella infancia marcada por la humildad y las dificultades económicas no le impidió soñar en grande. Al contrario, forjó en él una voluntad férrea. Con el paso del tiempo, se trasladó a Madrid, donde comenzó a participar en concursos de radio y televisión. Yo sé, porque él me lo confesó muchas veces, que esos primeros pasos estuvieron llenos de miedo, de inseguridad, pero también de una convicción absoluta. Estaba destinado a cantar. Lo que vino después es historia. Su participación en el Festival de Benidorm de 1962 fue la chispa que encendió la llama. A partir de allí, Rafael se convirtió en un fenómeno imparable. No era solo su voz, aunque esa voz poderosa, inconfundible, con un registro dramático único, ya bastaba para conquistar. Era también su forma de estar en el escenario. Recuerdo las primeras veces que vi imágenes suyas de aquellos años. El movimiento de las manos, la intensidad de su mirada, el dramatismo de su gesto. Rafael no cantaba, interpretaba. Transformaba cada canción en una pieza teatral, como si su cuerpo entero fuera un instrumento al servicio de la música. Esa manera de expresarse, tan singular, tan visceral, le granjeó críticas al principio, pero pronto se convirtió en su sello personal. El público enloquecía. España entera hablaba de aquel joven que llenaba teatros, que vendía discos como nadie y que, además, llevaba la música en español más allá de nuestras fronteras. Pocas veces se reconoce la magnitud de lo que Rafael logró. Desde muy temprano, comenzó a cantar en América Latina, donde lo recibieron con los brazos abiertos. México, Argentina, Chile, Colombia, todos esos países se rindieron ante su talento. Yo tuve la suerte de acompañarlo en muchas de esas giras, y puedo dar fe del fervor que despertaba. Recuerdo especialmente un viaje a Buenos Aires. El teatro estaba abarrotado, y cuando él apareció, el público se levantó de sus asientos y no dejó de aplaudir durante varios minutos. Yo lo miraba desde un costado y me sentía parte de un milagro. Allí estaba mi marido, pero también estaba el mito que tantas personas veneraban como si fuera suyo.
No fue fácil. Viajar constantemente, enfrentarse a la presión de los medios, lidiar con la nostalgia de la tierra y la familia, todo eso pesaba. Pero Rafael nunca se rindió. Tenía claro que su misión era llevar su música a cada rincón, y así lo hizo. Los números hablan por sí solos. Más de 60 discos editados, millones de copias vendidas, innumerables premios, entre ellos el disco de Uranio, por superar los 50 millones de ventas, un reconocimiento que muy pocos artistas en el mundo han recibido. Pero más allá de las cifras, lo que importa es la huella que ha dejado en la memoria colectiva. Canciones como Yo soy aquel, Digan lo que digan, Escándalo o Mi gran noche forman parte del repertorio vital de varias generaciones. Son temas que han sonado en bodas, en fiestas, en momentos de celebración, pero también en instantes de tristeza, porque su música tiene esa capacidad de acompañar todas las emociones humanas. Yo misma he sido testigo de cómo su voz se colaba en la vida de la gente. En los aeropuertos, en los hoteles, en las calles. Siempre había alguien que se acercaba con lágrimas en los ojos para decir: Rafael, tu música me salvó en un momento difícil. Y yo, a su lado, sentía que la misión estaba cumplida. Sé que para muchos, Rafael es un mito, pero para mí es también el hombre que desayuna leyendo el periódico, que se preocupa por nuestros hijos, que se ríe de cosas sencillas. Es cierto que su vida ha estado llena de glamour y de momentos extraordinarios, pero en la intimidad siempre ha sido un ser humano con miedos, inseguridades y fragilidades. Esa dualidad entre el artista y el hombre es lo que le ha permitido mantener los pies en la tierra. Nunca perdió el sentido de la responsabilidad. Nunca se dejó deslumbrar por el éxito hasta el punto de olvidar lo esencial. Quizá por eso ha logrado una carrera tan larga, porque supo equilibrar la intensidad del escenario con la serenidad del hogar. Rafael ha tenido que enfrentarse a muchas pruebas, y cada vez lo ha hecho con una fortaleza admirable. Cuando en 2003 recibió el trasplante de hígado, muchos pensaron que su carrera llegaba a su fin. Pero él, con esa terquedad que lo caracteriza, se levantó más fuerte que nunca. Desde entonces se convirtió en un defensor apasionado de la donación de órganos, y yo sé que esa lucha salvó y seguirá salvando muchas vidas. Más recientemente, el diagnóstico de un linfoma cerebral volvió a ponerlo contra las cuerdas. Fueron meses durísimos, en los que yo lo vi enfrentarse a la enfermedad con una valentía indescriptible. Y cuando todos pensábamos que quizás había llegado el momento de detenerse, él anunció su regreso a los escenarios, como si quisiera demostrar al mundo, y a sí mismo, que la música seguía siendo su motor vital. Hoy, mientras recuerdo todo ese recorrido, entiendo que la cancelación de un concierto no borra nada de lo que ha construido. Al contrario, le da aún más valor a su historia, porque demuestra que detrás de la leyenda hay un ser humano que también necesita cuidar de sí mismo. Rafael no necesita probar nada más. Ya lo ha dado todo. Su lugar en la historia de la música está asegurado, y su nombre seguirá brillando mucho después de que nosotros ya no estemos aquí para contarlo. Como esposa, como compañera, no puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de haber estado a su lado en las buenas y en las malas, de haber visto cómo un niño de Linares se convirtió en un gigante de la música. Orgullo de los sacrificios que hemos hecho juntos, de las renuncias, de las lágrimas, pero sobre todo del amor que nos ha sostenido siempre. Y aunque este último tropiezo nos haya hecho más conscientes de la fragilidad de la vida, también nos recuerda algo esencial. Lo importante no es cuántos conciertos pueda dar todavía, sino el legado que ya ha dejado en el corazón de millones de personas. Es difícil explicar lo que se siente cuando, después de tantos años de entrega, llega el momento de frenar, no por falta de pasión ni de voluntad, sino porque el cuerpo, inevitablemente, empieza a pedir calma. Para Rafael, que ha hecho de la música y del escenario su razón de ser, aceptar esa fragilidad no ha sido sencillo. Y para mí, que he estado a su lado en cada paso, ha sido un proceso lleno de emociones encontradas: orgullo, tristeza, alivio,
esperanza. Lo que más nos conmovió después de la cancelación del concierto en Zamora fue la reacción de la gente. Esperábamos críticas, decepción, incluso enojo. Sin embargo, lo que recibimos fue una ola de cariño y comprensión que nos envolvió como un manto cálido. Miles de mensajes llegaron desde todas partes del mundo. Algunos eran breves, como un simple «Recupérate pronto, maestro». Otros eran largos testimonios de personas que contaban cómo la música de Rafael había marcado sus vidas. Hubo quien escribió: «Tus canciones me ayudaron a superar la muerte de mi padre». «Oh, gracias a ti conocí a la persona que hoy es mi esposa». Yo le leía esos mensajes en voz alta, y cada palabra era un bálsamo. Rafael, que al principio estaba hundido en la tristeza por haber tenido que suspender, empezó a sonreír. Entendió que su público no le pedía sacrificarse hasta el límite, sino simplemente estar presente, vivir, cuidarse. En los días posteriores, la casa se llenó de un silencio nuevo. Un silencio sin ensayos, sin llamadas de managers, sin viajes apresurados. Al principio nos parecía extraño, pero poco a poco descubrimos que ese silencio también podía ser un regalo. Rafael aprovechó para descansar, para leer, para escuchar música como un simple aficionado, no como un profesional obsesionado con cada detalle. Yo lo veía relajarse en el jardín, tomar el sol, observar los pájaros, y comprendí que la vida todavía podía ofrecerle momentos de paz, aunque no estuviera frente a un micrófono. Para mí, esos días fueron también una oportunidad de reconectar. Durante décadas, nuestra vida estuvo marcada por giras, entrevistas, compromisos sociales. Ahora, de repente, teníamos tiempo para conversar sin prisas, para recordar anécdotas de nuestra juventud, para mirar álbumes de fotos y reírnos de nuestros peinados de los años 70. Muchos conocen al artista, pero pocos conocen al hombre que hay detrás. Rafael es, ante todo, un ser humano sensible, apasionado, con un sentido del humor que a menudo sorprende a quienes lo ven tan serio en el escenario. Le gusta contar chistes, imitar voces, sorprender a nuestros nietos con historias inventadas. En la intimidad, no es la leyenda, sino un compañero atento, cariñoso, a veces testarudo, pero siempre generoso. Y yo he aprendido a amar no solo al ídolo que todos admiran, sino al hombre que comparte conmigo los desayunos, los miedos y las esperanzas. No quiero ocultar que también hemos sentido miedo. Miedo de lo que pueda venir, miedo de que su salud vuelva a resentirse, miedo de no estar preparados para despedirnos algún día. Pero ese miedo no nos paraliza, al contrario, nos impulsa a disfrutar cada instante. Hemos aprendido a valorar lo cotidiano, una tarde en familia, una comida sencilla, un paseo por el barrio sin que nadie lo interrumpa. Cosas que antes parecían banales y que hoy se sienten como pequeños tesoros. Una de las conversaciones más profundas que hemos tenido en este tiempo fue sobre el legado. Rafael me dijo una noche, mientras veíamos la televisión apagada, simplemente charlando: «Natalia, ¿te das cuenta de que ya he vivido varias vidas en una sola? He sido hijo, esposa, artista, amigo. He llenado teatros, pero también he disfrutado del silencio. Creo que no necesito más». Y esas palabras me estremecieron, porque comprendí que él mismo estaba reconociendo que su lugar en la historia ya está asegurado. No necesita otro concierto más para demostrarlo. Su música seguirá sonando, sus discos seguirán vendiéndose, sus canciones seguirán acompañando a la gente en momentos felices y tristes. Y yo, como su esposa, me siento orgullosa de haber sido testigo y parte de ese legado. No sabemos qué traerán los próximos meses. Quizás pueda volver a cantar en algún escenario pequeño, quizás decida retirarse definitivamente. Pero lo que tengo claro es que, cualquiera que sea ese el camino, estaremos juntos. Rafael no es solo un artista, es un sobreviviente, un luchador, un hombre que ha desafiado a la enfermedad y al tiempo. Y yo estaré a su lado, como siempre, acompañándolo en cada paso. En estos días, he pensado mucho en una metáfora que me gusta.
Las estrellas que vemos en el cielo a veces ya se han apagado, pero su luz sigue viajando millones de años hasta llegar a nuestros ojos. Así es Rafael. Algún día, cuando ya no esté físicamente, su voz seguirá iluminando a generaciones futuras. Ese es el consuelo más grande. Saber que su música es inmortal, que su arte seguirá vivo incluso cuando nosotros ya no estemos. Y al final, lo más importante no son los premios ni los récords, sino el lugar que Rafael ocupa en el corazón de su público. Ese lugar es inamovible, eterno. Los fans lo aman no solo por su talento, sino porque se entregó a ellos con sinceridad. Yo, Natalia, puedo dar fe de ello. He visto a personas viajar miles de kilómetros solo para escucharlo una vez. He visto a ancianos llorar de emoción al oír sus canciones de juventud. He visto a niños descubrir su música gracias a sus abuelos. Esa cadena de amor es el verdadero triunfo de Rafael. Hoy quiero cerrar este relato con una promesa. Seguiré cuidando de él, recordándole cada día cuánto ha significado para millones de personas y asegurándome de que nunca olvide lo esencial. Que más allá de los escenarios, lo que importa es la vida, el amor y la memoria compartida. Porque Rafael, mi esposo, no es solo un cantante. Es un símbolo de resistencia, un faro de esperanza, una voz que se niega a apagarse. Y aunque haya tenido que cancelar un concierto, nunca cancelará el pacto de amor que tiene con su público. Ese pacto es eterno. Gracias por seguirnos hasta el final. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido.